Introducción. El presente informe describe el diseño simulado y el análisis de un sistema hidráulico basado en un motor hidráulico elaborado en el software de Flucid. Este sistema fue desarrollado como un proyecto de diseño libre cuyo objetivo es demostrar la aplicación técnica de los principios de la mecánica de fluido mediante un circuito funcional completo y sustentado teóricamente. El diseño evidencia la capacidad por organizar componentes de forma lógica, establecer conexiones correctas, configurar parámetros realistas y analizar el comportamiento dinámico del fluido y del motor hidráulico durante la operación. Propósito del sistema. El sistema tiene como finalidad simular el funcionamiento de un motor hidráulico, mostrando cómo el flujo y la presión del fluido permiten generar movimientos rotacionales. Además, se integran de una válvula reguladora de caudal para controlar la velocidad del motor y una válvula de alivio para proteger el circuito, evidenciado de una aplicación técnica clara orienta el control de la velocidad y de la presión. Descripción de los circuitos de Flucin. Componentes utilizados. El, el cir- el cir- el circuito incluye todos los elementos necesarios para operar un motor hidráulico. Estos llevan depósito hidráulico, bomba hidráulica, motor hidráulico, válvula reguladora de caudal, volumen de alivio, que es la válvula de seguridad, válvula direccional, conductos y conexiones y indicadores de presión y flujo, que estos sí aplican. Esos componentes están organizados de manera lógica, permitiendo un recorrido limpio del fluido durante la simulación. El fluido sale del depósito hacia la bomba, la cual genera un caudal necesario, luego pasa por la válvula reguladora del caudal donde se ajustan las velocidades del motor. Una válvula de alivio se calibra para desviar el fluido de caso de sobrepresión. El caudal llega finalmente al motor hidráulico generando movimiento rotacional. El fluido retoma del depósito cerrado al ciclo de simulación. Se puede observar que variación de presión en la línea, cambios en la velocidad de la rotación según el caudal regulado y la activación de las válvulas de alivio en la condición de alta presión. Configuración de parámetros realistas. Se asignaron valores coherentes en un sistema hidráulico real, esto debido a que la presión de la operación ajustada según la capacidad de la bomba, caudal regulado mediante la válvula, tipo de fluidos, ya fueran aceites hidráulicos por efectos del software. También tenemos lo que es el torque de la velocidad de derivados al caudal disponible y por último el ajuste del punto de alivio de la válvula de seguridad. Esto permite que el comportamiento dinámico del motor sea consistente según en aplicaciones que sean reales. Hola, ¿qué tal? Vamos a explicar la parte de análisis y resultados del funcionamiento del motor hidráulico. Vamos a seguir el paso a paso de cómo realizamos esta simulación y vamos a iniciar con explicar cuándo se eligió el motor. El elemento principal del simulado es el motor hidráulico. Está diseñado para transformar la energía hidráulica del funcionamiento de energía mecánica rotacional. Durante la simulación se puede observar cómo el flujo presurizado proveniente de la bomba ingresa al motor generando un movimiento giratorio. Del torque depende de la presión y cuya velocidad está determinada por el caudal suministrado. En la industria este principio es fundamental, ya que existen múltiples tipos de motores hidráulicos, de engrajes, paletas, pistones, entre otros. Cada uno está destinado a diferentes aplicaciones. Según la fuerza, velocidad y carga requerida, la diversidad de motores y bombas hidráulicas responde a la necesidad de convertir la energía de flujo en movimiento eficiente y continuo y controlable dentro de las máquinas. En la simulación que tenemos, esto nos permite visualizar claramente esta conversión de energía y al aumentar el caudal, la velocidad de giro se incrementa, al elevar la presión del torque disponible crece y cuando el sistema supera el límite establecido, la válvula de alivio actúa para proteger el motor y manejar la condición segura de la operación. Este fue el primer paso que se realizó, que fue elegir el motor y ya expliqué su importancia.
Ok, en el siguiente paso lo que se hizo primeramente fue elegir la válvula y conectar la válvula al motor. Entonces, para eso antes tenemos que saber que ¿para qué se realizó esto? Esto se realizó para controlar un motor hidráulico y permitir que pueda girar en ambos sentidos. Es necesario utilizar una válvula diseccional adecuada. En este caso se emplea una válvula de 4/3. ¿Qué es una válvula de 4/3? 4 vías, 3 posiciones. Permite controlar el flujo hacia un actuador, en este caso un motor hidráulico, en 3 condiciones diferentes. Una, su posición central. 2, el acondicionamiento hacia un lado. Y 3, el acondicionamiento hacia el lado contrario. Mm, ¿Qué significa centro del retorno al tanque? Cuando la válvula está en una posición central, las líneas A y B que van al motor, como las podemos ver acá en nuestra imagen, quedan conectadas al tanque. La presión del sistema cae y el motor no recibe caudal, por tanto se detiene sin presión aplicada. En este centro es muy usado, este centro es muy utilizado en prácticas porque evita la acumulación de presión, permite que el caudal regrese libremente del tanque cuando el operador no acciona la palanca y reduce el calentamiento y consumo energético. La conexión del motor a la válvula se realizó de manera muy sencilla, porque este componente solo requiere un flujo de entrada y de salida. Las condiciones típicas son el puerto A, que es la entrada del motor, puerto B, la salida del motor, y P, que es la línea de presión, y la T, el retorno al tanque. Una vez conectados los puntos A y B del motor, cuando la palanca se mueve hacia un lado, el flujo entra por A y retorna por B, provocando un giro en un sentido. Cuando la placa se mueve hacia el lado contrario, podemos ver que el flujo entra por B y retorna A y provoca un giro inverso. Esto permite que el motor funcione como un actuador o rotativo bidimensional. El funcionamiento general del sistema es que la válvula direccional controla la dirección y el sentido del flujo. El motor hidráulico recibe un caudal por uno de los puertos, ya sea el puerto A o el puerto B, y dependiendo de que el puerto reciba un flujo de motor, gira a la derecha o puede dar un giro hacia la izquierda. En posición central, el motor se queda sin presión y detenido. Una vez realizado el montaje del circuito hidráulico, compuesto por la unidad de la potencia de la válvula sobre 3, de 4/3, perdón, del centro de tanque al motor hidráulico, se procede a ejecutar la simulación y para observar cómo se comporta el sistema del funcionamiento. La simulación nos permite visualizar el recorrido de aceite en sentido al giro del motor y la respuesta de los actuadores según la posición de la válvula. Al inicio de la simulación podemos observar que la aplicación nos muestra el fluido del aceite mediante líneas coloreadas, la velocidad del motor en RPM y el cambio de presión en cada conducto. Y también la reacción del motor según la posición de la palanca de la válvula. Vamos a explicar 3 ítems importantes, el cual el primero es el movimiento de la palanca y el flujo en sentido horario. Cuando se desplaza la palanca de la válvula hacia una de las posiciones activas, el flujo va de P a A. Esto esto permite que el aceite se dirija hacia la línea de presión, hacia el puerto A. El aceite también entra por el lado correspondiente del motor. Esto nos dice que el motor recibe el fluido hidráulico por A y genera un torque que lo hace girar en sentido horario. Y también el retorno del aceite se da por el puerto B al T. El fluido sale del motor por B regresando al tanque. Y en la pantalla podemos observar que el motor comienza a girar, la velocidad aumenta respecto a la demanda del caudal y el recorrido del fluido se ilumina en las direcciones correspondientes. Otro ítem importante es necesario mencionar es la posición central, el centro al a tanque, que al regresar la palanca a la posición central, ambas líneas A y B se conectan al tanque y la válvula queda en el centro del retorno. Esto quiere decir que no hay presión hacia el motor. El motor se detiene, la velocidad indicada de la aplicación cae de 0 a RPM y el fluido regresa libremente.
el sistema libera presión y no existe un movimiento. Esta posición sirve para descartar el circuito y prevenir, para descansar el circuito y prevenir sobreposiciones. El ítem número 3, que es importante, es el cambio de giro de sentido antihorario. Cuando la palanca se mueve a la posición contraria, el fluido cambia ahora va de P a B. Y el aceite priorizado entra del motor por el puerto B. El aceite sale por A y va a T, el retorno ocurre de A cerrando el circuito al tanque y el motor gira en sentido antihorario. Nuestra aplicación nos muestra que el ingreso del aceite por el lado opuesto, el cambio del sentido en las flechas del fluido y el motor rotando en el primer caso. Em, Observaciones que son importantes durante la simulación es que ya que el motor está conectado directamente a la válvula sin componentes adicionales como acumuladores, válvulas, reguladores de caudal, válvulas de secuencias, adaptadores o acoples, nos permite saber que es una simulación sencilla, pero muy práctica de explicar y tiene un mayor entendimiento. Explicación de lista de componentes utilizados en la simulación. En la parte inferior del circuito podemos ver que la aplicación nos muestra automáticamente el listado de todos los elementos y piezas que conforman el sistema hidráulico modelado. Esta simulación aparece en los siguientes componentes, lo cual es uno OZO es el grupo motriz, la unidad potencial hidráulica simplificada. Este módulo representa la unidad básica de la generación de la energía hidráulica, que incluye el depósito o tanque, la bomba hidráulica simplificada, el suministro de caudal y presión. Su función es proporcionar el flujo de aceite que alimenta todo el sistema. Sin este elemento, ningún actuador está en funcionamiento. 2. La válvula limitadora de presión. Este componente protege el circuito, evitando que se exceda la presión máxima permitida. Cuando la presión del sistema supera el valor ajustado, la válvula se abre y envía el fluido de regreso al tanque. Su presencia garantiza la seguridad del sistema, la estabilidad de las presiones y la protección del motor y la válvula 4/3. 3. Los tanques y retornos. Aparecen varios símbolos asociados al tanque. Esto representa que los distintos puntos de retorno hacia el depósito y la descarga de fluido después de pasar por el motor. El tanque cumple la función de almacenar el fluido y permitir su reutilización. Y 4, que es el aparato de medición de presión, el manómetro. Este instrumento permite monitorear la presión en una parte específica del circuito. Es útil para verificar la presión del trabajo real, si la válvula limitadora está actuando y el comportamiento del sistema bajo carga. Y 5 es el hidromotor, que es el motor hidráulico. Este es el actuador principal de nuestro ejercicio, el cual convierte la energía hidráulica del fluido a energía mecánica de rotación, permitiendo observar la velocidad en revoluciones por minuto, RPM, y el cambio de sentido de giro cuando se invierte el flujo y la respuesta dinámica de operación de la válvula. 6. La válvula direccional 4/3 de la palanca manual, el centro a tanque. Es la válvula principal del control del movimiento del motor, ya que su función principal es conectar de A a P y de B para cambiar el sentido del flujo y centrar en posición neutral para detener el motor y intervenir en el giro fácilmente y liberar el sistema del centro al tanque. El centro de la válvula nos permite que el fluido retorne libremente al tanque, lo cual evita la presión actual y que se detenga el motor sin bloqueo. Y el comportamiento del motor, podemos ver que en el panel de la derecha se observa un gráfico de RPM del motor de 1M, 1M representa el motor durante la simulación. Cuando se activa la palanca, el motor alcanza un pico inicial a la velocidad aproximadamente de 250 RPM. Esto ocurre debido a la entrada repentina de la presión y el caudal.
Luego la velocidad se estabiliza. Podemos ver que el motor baja y se mantiene en aproximadamente 240 RPM. Esta estabilización es normal, ya que al representar el equilibrio entre presión aplicada, caudal disponible y pérdidas internas del sistema, la aplicación nos muestra que este comportamiento para el simulador, la respuesta real de un motor hidráulico bajo condiciones de trabajo. Y finalmente podemos ver que aquí en esta imagen ya se representan los componentes utilizados de la simulación, donde se identifican la unidad de motriz, la válvula imitadora de la presión, los tanques del manómetro, la válvula direccional de 4/3 y el motor hidráulico. Y durante la simulación podemos ver que se observa que al activar la válvula de motor alcanza inicialmente un pico de velocidad y luego se estabiliza en aproximadamente 244 RPM y este comportamiento nos refleja la respuesta dinámica del motor ante la entrada del caudal y la presión, confirmando que el circuito es funcional y cumple con los parámetros esenciales esperados. Conclusiones. El simulador del motor hidráulico diseñado en FluSync cumple con todos los requisitos exigidos para el diseño libre. El circuito es funcional, completo y sustentado técnicamente, demostrando comprensión de los principios hidráulicos. La organización, componentes y la lógica del circuito permite analizar de forma clara la relación entre un caudal, presión y la velocidad del motor. El sistema tiene la finalidad técnica evidente de la velocidad y del movimiento rotacional. Mediante un motor hidráulico, la simulación facilita la visualización del comportamiento de un fluido, permitiendo el análisis seguro y dinámico.